Muy buenas noches, jóvenes.
Voy a compartir pantalla, por favor. Me avisan si lo pueden ver. Ok, gracias. Vamos a ver ahora el tema de empujes de suelo sobre elementos de contención. Bueno, ya ingresado más de sus compañeros. Vamos a definir el empuje de suelos sobre estructuras de retención. Podemos decir en forma general que ellos involucran todos los problemas que presentan o se presentan al ingeniero para determinar las tensiones en la masa de suelo, las mismas que actúan sobre una determinada estructura. Vamos a un poquito ver cronológicamente en el año 1776. Coulomb fue el primero que estudió la distribución de tensiones sobre muros. Posteriormente, en 1875, Rankine publicó sus experiencias y por último, ya en el siglo XX se conoce la teoría de la cuña, debido a varios autores, pero el que principalmente realizó este trabajo fue Carter Sagi. Vamos a definir qué es un esfuerzo hidrostático. El principio elemental del empuje se da en un recipiente con un líquido cualquiera, cuando el sistema está en un equilibrio hidrostático sin flujo, y el esfuerzo vertical en un punto situado a una profundidad Z, ¿no? Tenemos en el gráfico, ¿no? Tenemos una tabla estaca, un muro de retención, y tenemos el líquido, el nivel freático a una profundidad Z. Vamos a discretizar y analizamos, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Primero, la tensión vertical es igual, lo que hemos visto, ¿no? Al peso unitario del agua por la profundidad Z, ¿no? Estamos hablando de esta parte del esfuerzo hidrostático, ¿no? El esfuerzo que el agua va a ejercer en ese sector. Donde la tensión vertical, sigma sub B, esfuerzo, vamos a corregir, por favor, esfuerzo vertical del líquido, Rho sub B doble, peso unitario del líquido, y Z, altura del líquido, ¿no? Profundidad a la cual se analiza, ¿no? Y la distribución, si ustedes observan, es triangular, ¿no? Donde vamos a tener, descomponiendo la tensión vertical, ¿ya? Rho doble, peso unitario del líquido, la altura donde está actuando y la resultante, ¿no? El empuje, que va a actuar a 1/3 respecto a la base, ¿no? Ese empuje que va a ser el resultado del empuje, ¿no? Es una distribución triangular. Calculamos el área y podemos calcular ese empuje, ¿no? Entonces, esta distribución va a ser siempre triangular, ¿no? Es nuestra figura del diagrama triangular para líquidos. Entonces, esa va a ser la distribución hidrostática para la, o el empuje que va a generar el agua, ¿no? El empuje hidrostático. Empuje de suelos en equilibrio, ¿no? La relación entre el esfuerzo vertical, llamado esfuerzo geostático, y el esfuerzo vertical están en función del coeficiente de reposo K sub 0, ¿ya?
donde la tensión vertical va a ser igual a el peso unitario del suelo por la profundidad Z. Y la tensión horizontal, en este caso sigma horizontal, va a ser igual a este coeficiente de tierras en reposo, K sub 0, por esa tensión vertical. Entonces va a afectar este coeficiente de tierras en reposo, ¿no? Rho sub S es el peso unitario del suelo, una profundidad Z, K sub 0, coeficiente de tierras en reposo. Mu, módulo de deformación lateral o módulo de Poisson. ¿Cómo obtenemos K sub 0? Es la relación, ¿no? De mu entre 1 menos mu. El módulo de Poisson dividido entre 1 menos el módulo de Poisson nos da el coeficiente de tierras en reposo K sub 0, ¿ya? Y lo mismo, ¿no? La distribución, en este caso, también es triangular, ¿no? Depende de la altura h, y a un tercio de la base va a estar el empuje, ¿no? Y nuestra tensión horizontal. El empuje simplemente es el área, ¿no? Un medio de la base por la altura, ¿no? Que es nuestra tensión vertical, multiplicado por K sub 0, ya va a ser nuestra tensión horizontal, ¿no? Entonces, la tensión vertical es un medio del peso unitario del suelo por la altura al cuadrado. Entonces, es el área de esta distribución triangular de empujes, ¿no? Multiplicado por ese coeficiente de tierras en reposo, tenemos nuestra tensión horizontal, ¿no? Y ese empuje va a actuar a h tercios de la base, ¿ya? Entonces, el empuje de suelos en equilibrio lo realizamos de esa forma. Nuestra tensión vertical, como hemos calculado, ¿no? Peso unitario por la profundidad, y cuando ya es afectado por este coeficiente K sub 0 de tierras en reposo, vamos a obtener nuestra tensión horizontal. Eso en cuanto al empuje de suelos en equilibrio, ¿no? La distribución siempre es triangular y vamos a ver cómo varía cuando tenemos distintas cargas. El empuje de suelos en equilibrio, tenemos una tabla donde en función al tipo de suelo, ¿no? Si es que no tenemos el módulo de Poisson, podemos determinar en función al tipo de suelo, ¿no? Por ejemplo, para una arena suelta, K sub 0 está entre 0,45 y 0,60. En el caso de una arena densa, este coeficiente de 0,30 a 0,5. Una arcilla no consolidada entre 0,50 a 0,70. Y una arcilla preconsolidada de 1 a 4. Una arcilla compacta entre 0,7 a 2. Entonces, nuestro coeficiente de tierras en reposo de acuerdo a la clasificación, ¿no? Y con eso determinamos este coeficiente para poder afectar a la tensión vertical y calcular nuestra tensión horizontal, ¿no? La distribución triangular. Veamos el empuje de tierras en reposo en suelos parcialmente sumergidos. Veamos, ¿no? Tenemos, de acuerdo a nuestro gráfico, el nivel freático está a una altura h sub 2 respecto a la parte inferior, ¿no? Entonces tenemos una altura total, h2 es la altura que no está o que está saturada, y por encima tenemos la altura de el suelo que está seco, ¿no? Entonces, cómo se da el empuje de tierras en reposo en suelos parcialmente sumergidos. Entonces, hasta la altura H1
El empuje se da por la siguiente forma, ¿no? Igual, la tensión horizontal va a ser igual al coeficiente de tierras en reposo por la tensión vertical. Entonces tenemos la tensión vertical, peso unitario del suelo por H1, más el peso unitario del suelo saturado por H, ¿no? La altura total menos H1, que nos va a representar H2, ¿no? H menos H1 es H2, que está el suelo saturado, donde Rho sub S' va a ser igual al peso unitario saturado menos el peso unitario del agua. ¿Qué significaría? Es un peso unitario sumergido. De ahí tenemos que la tensión horizontal es igual a la tensión vertical, ¿no? Todo esto. A Rho sub S por H1, ¿no? El peso unitario del suelo seco por la altura del suelo seco, más el peso unitario sumergido por la altura total menos la altura 1, ¿no? La altura seca, que esto nos representa H2, ¿no? Que es la altura saturada de ese suelo, ¿no? Entonces, nuestra tensión horizontal va a ser igual a esta tensión vertical por este coeficiente de tierras en reposo. La presión de poros, mu, es igual al peso unitario del agua por H menos H1, que es igual a H2, ¿no? Como se ve en el gráfico. La tensión horizontal es igual a una tensión horizontal sumergida, prima, activa, más la presión de poros. De ahí tenemos que nuestra tensión horizontal va a ser igual a K sub 0, ¿no? Por Rho sub S H1 más peso unitario sumergido por H menos H1, todo eso multiplicado por K sub 0 y más el peso unitario del agua por H menos H1, ¿no? Esta última parte de la ecuación nos representa la presión de poros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo más la presión de poros, ¿no? Se da acá también la misma ecuación de Terzaghi, ¿ya? Entonces tenemos el diagrama de empujes de tierras parcialmente sumergidas o sumergidas. El empuje va a ser igual a un medio, ¿no? De K sub 0 por Rho sub S, peso unitario del suelo seco, por H1 al cuadrado, ¿no? El área de este triángulo. Más K sub 0 por Rho sub S, H1 por H2, más un medio de K sub 0 por el peso unitario sumergido por H2 al cuadrado, ¿no? H menos H1 al cuadrado, más un medio del peso unitario del agua por H al cuadrado, ¿no? Entonces, el empuje está en función de estas distribuciones, ¿no? Del suelo seco y sumergido y la presión de poros, ¿no? Entonces, este es el empuje total para, en este caso, para suelos parcialmente sumergidos, ¿ya? Entonces, de esa forma calculamos el empuje total. Entonces, vamos a ver ahora el equilibrio plástico y la teoría de Rankine, ¿no? Si la deformación es por tracción, esto por favor van a subrayarlo, si la deformación es por tracción, el estado plástico se denomina estado activo. Y si la deformación es por compresión, el estado plástico, en este caso el estado plástico se denomina estado pasivo. Aquí corrijan por favor, se denomina estado pasivo. Se denomina estado pasivo. Ahí tenemos un gráfico, ¿no? Donde tenemos una tabla estaca
Y este lado, ¿no? Del empuje pasivo de una altura D nos va a generar un estado de tracción plástico, denominado estado activo, o perdón, estado pasivo, ¿no? Esta parte, ¿no? Porque es donde esta parte del suelo va a ayudar a que el talud esté estable, ¿no? Entonces, este empuje pasivo nos va a generar compresión, ¿no? En esta tabla estaca que estoy mostrando con el cursor, ¿no? Y el empuje activo es el que nos genera tracción, ¿no? Entonces va a hacer que esto se traccione, esta tabla estaca, ¿no? Entonces, y la distribución de tensiones es una distribución triangular, ¿no? Donde la resultante va a estar a 1/3 de la base y a 2/3 de la parte superior, ¿no? El empuje activo, ¿ya? Entonces, de esa forma se da el empuje plástico y la teoría de Rankine, ¿no? El empuje pasivo genera compresión y el empuje activo genera tracción. Entonces tenemos estos gráficos donde se muestra cómo trabaja la teoría de Rankine, ¿no? En el primero tenemos que el equilibrio sin deformación, ¿no? Está en estado de equilibrio de las tierras en reposo. El estado activo de Rankine, ¿no? La deformación es por tracción, ¿no? Toda la parte activa empuja y hace que la tabla estaca tenga una deformación hacia el lado izquierdo, ¿no? Un delta H. Esto está generando tracción y está generando una deformación, ¿no? Activa por tracción. El estado pasivo de Rankine, ¿no? En este caso, el suelo que está por debajo es un volumen o un peso que va a generar un esfuerzo pasivo, ¿no? Evita que esto se voltee, ¿no? O se vuelque, ¿no? Esta tabla estaca. Entonces va a generar una compresión a esta tabla estaca y puede tener también una deformación, pero eso ya es pasiva. Entonces tenemos un empuje pasivo, una deformación pasiva por compresión, ¿no? Y ahí tenemos las trayectorias de los esfuerzos, generando, ¿no? Un ángulo de 45 grados menos phi medios, ¿no? El ángulo de tierras en reposo entre dos, ¿no? Entonces, de esta forma se van a dar, ¿no? Si tenemos un muro o una tabla estaca, puede estar en equilibrio sin deformación cuando no está afectada el talud, ¿no? Pero si tiene un empuje, en este caso activo, va a generar una deformación por tracción, ¿no? El empuje pasivo, ¿no? Al pie del talud, que genera estabilidad en este talud y va a generar una deformación, pero esa va a ser pasiva, ¿no? Una deformación por compresión, ¿no? Entonces son cómo se da el equilibrio plástico y la teoría de Rankine. Copien, por favor. Equilibrio plástico y teoría de Rankine. Esto expresado a través del círculo de Mohr-Coulomb, ¿no? Tenemos en el eje de las ordenadas los esfuerzos tau, los esfuerzos cortantes, y en el eje de las abscisas las tensiones normales, ¿no? Tenemos el círculo de Mohr, otro de círculo de Mohr en función al esfuerzo de corte. Vamos a tener el punto donde ambos coinciden, ¿no? El primer círculo de Mohr, donde tenemos la tensión vertical. A la izquierda se dan los empujes activos y a la derecha los empujes pasivos, ¿no? Sigma B es el esfuerzo geostático constante. Sigma H sub A, esfuerzo máximo para estado activo.
y sigma HP es el esfuerzo máximo para estado pasivo, ¿no? Entonces, la envolvente de corte, tau es igual a la cohesión más la tensión normal por la tangente de phi, ¿no? Es la ecuación que rige, ¿no? En función del círculo de Morculov, ¿no? Y el ángulo de fricción interna. Entonces, si analizamos nosotros el círculo de Morculov, identificamos el punto, ¿no? Donde está nuestra tensión geostática constante, sigma B. A la izquierda de ese valor vamos a tener los esfuerzos máximos para estado activo y a la derecha los esfuerzos máximos para estado pasivo, ¿no? Entonces nos representa los estados activos y pasivos a través de la ecuación de Morculov, ¿no? A través del gráfico del círculo de Morculov. Ya, copien por favor. Veamos el estado activo de Rankine a través del círculo de Morculov, ¿no? Considerando un suelo homogéneo, isotrópico, en este caso no cohesivo y sin presión de poros, ¿no? Tenemos el eje de las ordenadas tau, el eje de las abscisas de las tensiones, y como nos dice que es un suelo no cohesivo, no tiene cohesión, entonces la ecuación de corte o la recta de corte va a pasar por el centro del sistema cartesiano, entre tau y la tensión, y va a pasar por un punto tangente, ¿no? Al círculo de Morculov. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra tensión vertical. Al lado izquierdo está nuestra tensión activa, ¿no? Y tenemos el punto, en este caso F, donde tenemos el radio del círculo de Morculov entre A y B, ¿no? Que es la longitud, en este caso, de el diámetro, ¿no? Que va a tener nuestro círculo de Morculov, ¿no? Entonces, si analizamos nosotros el gráfico, vamos a tener que la tensión horizontal, ¿no? El coeficiente, en este caso, K sub 0, pero ya activo, ¿no? Coeficiente activo de Rankine, por la tensión vertical, ¿no? El mismo concepto, ¿no? La tensión horizontal es igual a el coeficiente de tierras en reposo por la tensión vertical. En este caso, como estamos analizando un estado activo, vamos a tener que la tensión horizontal es igual al coeficiente activo de Rankine, K sub A, por la tensión vertical, ¿no? ¿Y a qué será igual K sub A? ¿No? Si nosotros analizamos el círculo de Morculov en el gráfico, vamos a tener que el punto OF, ¿no? Desde el centro del sistema cartesiano hasta el centro, ¿no? Del círculo de Morculov, ¿no? OF menos FA, ¿no? Que es el radio del círculo de Morculov. Nuevamente, la longitud desde el centro del sistema cartesiano, ¿no? Desde donde pasa la ecuación de corte hasta el centro del círculo de Morculov, menos FB, ¿no? FB igual es el radio del círculo de Morculov. Entonces, si nosotros analizamos, K sub A va a ser igual a 1 menos seno de phi, 1 más seno de phi. Y eso es igual a 1 entre seno de phi, 1 más seno de phi, tangente cuadrado de 45 menos phi medios. Entonces, nuestro coeficiente activo de Rankine va a ser igual a la tangente cuadrado de 45 menos phi medios, ¿ya? O la relación 1 menos seno de phi entre 1 más seno de phi. Eso, por favor, anótenlo y subrayenlo, ¿no? Ese es nuestro coeficiente activo de Rankine. Y esto lo determinamos a través del gráfico de Morculov. ¿Ya? Repito, coeficiente activo es igual a 1 menos seno de phi entre 1 más seno de phi. O, si nosotros hacemos
o reemplazamos, ¿no? La relación 1 seno de phi entre 1 más seno de phi va a ser tangente cuadrado de 45 menos phi medio, ¿no? Esa va a ser, o ese va a ser el valor, o como determinamos este coeficiente activo de Rankine, ¿ya? Esto es igual a tangente cuadrado de 45 menos phi medio, ¿ya? Esa es la forma de obtener nuestro coeficiente activo de Rankine, ¿ya? Copien entonces, por favor, la determinación de ese coeficiente activo de Rankine. Veamos en el caso del estado activo de Rankine, ¿no? Tenemos nuestra tabla estaca, nuestro talud de una altura h, la distribución de tensiones, ¿no? A la base vamos a tener nuestra tensión horizontal, que va a ser igual a que K sub 0 por la tensión vertical. De igual forma, el empuje activo actúa h tercios de la base y va a ser igual, ¿no? Coeficiente activo va a ser igual a 1 menos seno de phi entre 1 más seno de phi por tangente cuadrado de 45 menos phi medio. El empuje activo, en este caso, va a ser igual al área, ¿no? De esta distribución de tensiones, ¿no? Un medio de el peso unitario del suelo por la altura al cuadrado. Todo eso multiplicado por K sub A, ¿no? Coeficiente activo de Rankine, que en este caso es igual a tangente cuadrado de 45 menos phi medio. Entonces, nuestro empuje activo va a ser igual al área de esta distribución, ¿no? De tensiones, distribución triangular, un medio del peso unitario del suelo por h al cuadrado, esta altura al cuadrado, por el coeficiente K sub 0, que en este caso es tangente cuadrado de 45 menos phi medios, ¿no? Ese va a ser el valor o la forma de calcular este empuje activo de Rankine, ¿no? Entonces simplemente el área multiplicado por ese coeficiente K sub 0, ¿no? Y en el caso de ser activo, tiene el valor, ¿no? De 1 menos seno de phi entre 1 más seno de phi, ¿ya? Esa es la forma de encontrar el empuje activo de Rankine, ¿no? El área multiplicado por ese coeficiente de tierras en reposo, que en este caso, al tener un esfuerzo de tracción, va a ser un empuje activo, ¿no? Y tenemos ese valor del empuje activo. Copien, por favor. Ahora, veamos cómo pasa en el estado activo de Rankine si consideramos un suelo homogéneo, isotrópico, en este caso cohesivo y sin presión de poros, ¿no? Entonces, al ser cohesivo ya vamos a tener un valor, ¿no? Positivo en el eje de las ordenadas, donde representamos tau del valor de la cohesión, ¿no? Entonces, nuestro círculo de Mohr-Coulomb queda de la siguiente forma, ¿no? El círculo de Mohr, en el punto F, el centro, ¿no? Del círculo de Mohr-Coulomb, ya, la ecuación de tangente al círculo de Mohr, que pasa por un valor positivo en el eje de las ordenadas, ¿no? Inge, disculpe, no estoy compartiendo. A ver, ahora sí. Todavía no. A ver, déjenme ver, por favor.
Ahora, Ahora sí. ya, gracias. Bueno, entonces les decía, ¿no? Estado activo de Rankine, considerando un suelo homogéneo, isotrópico, cohesivo y sin presión de poros, ¿no? Tenemos la representación del círculo de Mohr-Coulomb. En este caso, al ser cohesivo, vamos a tener un valor, ¿no? Positivo en el eje de las ordenadas, que nos va a dar nuestro valor de la cohesión. Entonces, nuevamente, ¿no? Tenemos el círculo de Mohr-Coulomb con el centro de este círculo de Mohr-Coulomb, lo identificamos como el punto F, ¿no? Tangente, ¿no? El punto tangente al círculo de Mohr-Coulomb, ¿no? Donde justo para este punto y la unión entre F y el punto D, el radio del círculo de Mohr-Coulomb, vamos a tener un valor de 2 alfa, ¿no? Entre el radio DF y el radio FB, ¿no? Entonces tenemos un valor de cohesión, lo prolongamos hasta intersectar el eje de las abscisas, ¿no? En un valor negativo, que lo vamos a definir en este caso como punto P, ¿ya? Entonces tenemos que este valor desde el centro del origen del sistema cartesiano, designado como O, y el punto P. ¿A qué va a ser igual eso? A la cohesión más la cotangente de phi. Ya, va a ser este valor. Ya, tenemos la ecuación de corte, tau es igual a la cohesión, la tensión normal por la tangente de phi. ¿Ya? Y sabemos que nuestro coeficiente activo es la relación de 1 menos seno de phi entre 1 más seno de phi. Copien hasta ahí, por favor. Entonces, el empuje, ¿no? En el estado activo de Rankine, considerando un suelo homogéneo, isotrópico, cohesivo y sin presión de poros, ¿no? Tenemos nuestro talud, nuestra tabla estaca, la altura H de este talud, y tenemos la distribución triangular, ¿no? Nuestra tensión horizontal va a ser igual a ¿qué? Al coeficiente activo por el área, ¿no? En este caso, el peso unitario del suelo por la altura, menos 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada del coeficiente activo, ¿no? Entonces, en la parte superior tenemos un valor, ¿no? De 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada del coeficiente activo de Rankine, ¿ya? Y debemos identificar una altura crítica, ¿no? Donde vamos a ver que la distribución de tensiones cambia, ¿no? Es el quiebre que se tiene, ¿no? Entonces, justo en ese punto tenemos la altura crítica, la profundidad crítica. Ya, en la base, ¿no? La distribución va a ser igual, ¿no? Al coeficiente activo de Rankine por el peso unitario del suelo por la altura más 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada del coeficiente activo de Rankine. ¿Ya? Tenemos esos dos valores. Y nuestra altura crítica, ¿a qué va a ser igual? A 2 veces la cohesión dividido entre el peso unitario del suelo por el coeficiente activo de Rankine. Esto, por favor, anótense, subrayenlo. Esta es la forma de calcular la altura crítica. 2 veces la cohesión dividido entre el peso unitario del suelo por el coeficiente activo de Rankine. ¿Ya? Esta es nuestra altura crítica. Nuestra tensión horizontal, el coeficiente activo por el área de la distribución de tensiones, ¿no? En este caso, peso unitario del suelo por la altura menos 2 veces la cohesión por el coeficiente activo de Rankine. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de calcular nuestra tensión horizontal, considerando un suelo homogéneo
Isotrópico, en este caso, con plasticidad, cohesivo, pero sin que esté saturado, ¿no? Sin tener un nivel freático. No va a actuar la presión de poros. ¿Ya? Copien, por favor. Veamos ahora el estado pasivo de Rankine. Considerando la deducción de los empujes, se va a realizar de la misma forma. Simplemente va a cambiar entre la tensión vertical y la tensión horizontal, de donde a través de las ecuaciones o a través del círculo de Mohr-Coulomb se tiene lo siguiente, ¿no? Tenemos en este caso para suelos no cohesivos, ¿no? El estado pasivo. Igual, al no tener cohesión, pasa por el centro del sistema cartesiano entre los valores de tau reportados en el eje de las ordenadas y las tensiones que registramos en el eje de las abscisas, ¿no? Tenemos nuestro círculo de Mohr-Coulomb, identificamos el punto de la tensión vertical, ¿no? Y a la derecha, ¿no? De esta tensión vertical actúan nuestras tensiones pasivas, ¿no? Entonces, igual, ¿no? El valor de la ecuación o el valor de corte a través de la ecuación o a través del círculo de Mohr-Coulomb es igual a que, en este caso, al pasar por el sistema cartesiano o el origen, consideramos que es un suelo cohesivo, ¿no? No tiene cohesión. Entonces, el valor de tau de corte es igual a la tensión normal por la tangente de phi. Esa es la ecuación de corte, ¿no? Y en este caso, ¿no? Tenemos que en el caso A está en equilibrio y pasamos al caso ya pasivo, ¿no? Donde hay compresión, compresión, y se está generando un esfuerzo pasivo, ¿no? El coeficiente pasivo va a ser igual 1 más seno de phi entre 1 menos seno de phi. Eso, por favor, van a recordar, ¿no? El activo es 1 menos seno de phi entre 1 más seno de phi. En este caso, el coeficiente pasivo es igual a 1 más seno de phi entre 1 menos seno de phi. De igual forma, ¿no? Esto va a ser igual a tangente cuadrada de 45 más phi medios, que define nuestro coeficiente pasivo de Rankine, ¿ya? Considerando que el suelo no tiene cohesión, ¿ya? Copien, por favor. Entonces, el empuje, ¿no? Del estado pasivo de Rankine en el caso de suelos sin cohesión, ¿no? De igual forma tenemos el talud, la tabla estaca y la altura de este talud, ¿no? La distribución de tensiones triangular, el empuje, en este caso empuje pasivo, actúa a h tercios de la base, ¿no? Donde nuestro gráfico, la base nos va a determinar el valor de la tensión horizontal. ¿A qué será igual el empuje activo?
al área, ¿no?, de esta distribución, 1/2 del peso unitario del suelo por la altura al cuadrado, por K sub P, ¿no?, coeficiente pasivo. ¿Pero a qué es igual el coeficiente pasivo? Es igual a la tangente cuadrado de 45 más phi medio. Entonces, esa es la forma de determinar el empuje pasivo en el caso de un suelo que no tenga cohesión, ¿no? Copien, por favor. Veamos ahora el estado pasivo de Rankine en caso de suelos cohesivos. Igual, ¿no? La altura del talud, una altura H, una tabla estaca y tenemos un valor, ¿no?, al inicio, en la parte superior del talud, ¿no?, igual 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada del coeficiente activo de Rankine. Y en la parte inferior, ¿no?, la distribución en este caso ya tiene una distribución trapezoidal, ¿no?, ya no es triangular. Entonces, tenemos el valor de la tensión o el peso unitario, la altura del talud más 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada del coeficiente pasivo, ¿no? Y el valor del peso unitario por la altura va afectado por el coeficiente pasivo. Nuestra tensión horizontal es igual a ¿qué? A K sub P, coeficiente pasivo, por el área, ¿no?, de esta carga trapezoidal, en este caso, peso unitario del suelo por la altura más 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada del coeficiente pasivo. Entonces, tenemos la tensión horizontal, ¿ya? Esa es la tensión horizontal. Copien, por favor. Veamos las variaciones de este coeficiente a través de una gráfica en función a la deformación, ¿ya? En el eje de las ordenadas tenemos este valor de K, coeficiente, y en el eje de las abscisas tenemos la deformación, ¿no? Tenemos un valor, ¿no?, donde tenemos que está en equilibrio K sub 0, ¿no? Al lado izquierdo son los coeficientes activos y al lado derecho los pasivos, ¿no? Entonces, este valor del coeficiente K, en este caso los pasivos, van incrementando en función a la deformación. A mayor deformación vamos a tener un mayor valor de K sub P, en el caso pasivo, ¿no? Y en el caso activo,
este valor disminuye, ¿no? Entonces, esta es una variación del coeficiente, es un gráfico que nos muestra la variación del coeficiente K, ¿no? En el caso de pasivo, ¿no? En función a la deformación, vamos a tener un mayor valor del coeficiente pasivo, ¿ya? Copien, por favor. Entonces, nos da esta relación, ¿no? Este gráfico nos permite analizar, ¿no? Nuestros valores de coeficientes activos y pasivos en función a la deformación que va a tener. ¿Ya? Entonces, ahí nos permite analizar. A mayor deformación, mayor es el coeficiente pasivo, ¿no? Y si nosotros analizamos el coeficiente activo al lado izquierdo, ¿no? Van a tener menores deformaciones y también el valor del coeficiente va a ser menor, ¿no? El coeficiente activo. Copien, por favor. Veamos qué ocurre cuando se tiene un ángulo en el coronamiento, ¿no? Ya no es horizontal, ¿no? Ahí existe un valor, ¿no? Mayor a cero, ya tenemos una inclinación, en este caso el ángulo de esta pendiente, ¿no? Beta. ¿Qué ocurre, no? Igual el empuje pasivo, h tercios, en este caso beta es mayor que cero, ya va a tener un valor diferente de cero, ¿no? La misma altura del talud. ¿A qué va a ser igual el coeficiente activo? ¿Ya? Va a ser igual al coseno de beta, todo multiplicado por coseno de beta menos la raíz cuadrada de coseno cuadrado de beta menos coseno cuadrado de phi, todo eso dividido entre coseno de beta más la raíz cuadrada de coseno cuadrado de beta menos coseno cuadrado de phi, ¿no? Esta es la relación o la ecuación para determinar el coeficiente activo cuando tenemos un ángulo beta mayor a cero, ¿no? En el coronamiento. Eso, por favor, anótense bien, en el coronamiento del talón, ¿ya? Y el empuje, ¿no? La distribución triangular es el área, ¿no? Es un medio de peso unitario por la altura al cuadrado y por este coeficiente activo de Rankine, ¿no? En este caso, coeficiente pasivo. Corríjanlo, por favor. K sub P. Corrijan, por favor, ¿ya? Estamos viendo, no, perdón, es el empuje activo. Acá en el gráfico habría que corregir, por favor, muchachos, es el empuje activo, ¿no? Donde nos va a generar tracción, ¿no? Nos está generando tracción en el muro o en la tabla estaca, ¿no? Es un empuje activo, ¿ya? Acá en el gráfico lo van a corregir, por favor. H tercios, el empuje activo, E sub A, ¿ya? Entonces, va a variar simplemente ese coeficiente activo, ¿no? En función del ángulo beta, ¿no? Eso, por favor, copien. ¿Ya? Vayan copiando. Entonces, lo que les recomiendo también, jóvenes, es que se vayan realizando un formulario, ¿no? Para lo que ya habíamos visto, ¿no? Que es una estabilidad de talud, es lo mismo. Ya les había explicado, ¿no? Que los ejercicios en cuanto a dovelas es similar, ¿no? El gráfico tiene que estar
bien definido, de ahí van a sacar los valores, ¿no? Que hemos visto al realizar los ejercicios, ¿no? Entonces, las formulitas a través del método Bishop, eso se los voy a preparar también. Vamos a ver. Me dijo que el auxiliar también está realizando algunos ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ejercicios más ha realizado para ver si reforzamos algún otro más en estabilidad de taludes. Y les decía que vamos a dar el segundo parcial, ¿no? Va a ser lo que es corte y estabilidad de taludes, ¿ya? Solo esos dos temas y netamente práctico el examen, ¿ya? Entonces, por favor, lo que les recomiendo es que se hagan un buen formulario, ¿no? Lo vamos a ir viendo, ¿no? Y vamos a ya programar para la siguiente semana el segundo parcial, ¿ya? Eso, por favor, vamos a coordinar también. Les voy a confirmar a través de el representante de cursos de Said para que ustedes también programen, ¿no? Para el examen, ¿ya? Veamos esto más, muchachos. ¿Qué pasa si existe una sobrecarga uniformemente distribuida? ¿Ya? En la parte del coronamiento, ¿no? En la parte superior donde está el coronamiento, ¿no? Una carga distribuida de valor Q. Tenemos el empuje, tenemos un área de influencia, ¿no? Que pasa por el pie del talud en el intra 2, ¿no? Y forma un ángulo de 45 grados, ¿no? Entre la carga y la parte inferior del talón. Lo mismo, ¿no? El empuje, en este caso activo, va a ser igual a un medio de K sub A por el peso unitario del suelo por H cuadrado más K sub A por Q y por H, ¿no? Entonces, aquí es donde actúa esta carga uniformemente distribuida, ¿no? Igual es afectada por el coeficiente activo y por la altura del talón. En este caso, vamos a obtener esto, ¿no? K sub A por H sub Q, ¿no? Es la altura equivalente a la carga, ¿no? Le vamos a llamar. ¿A qué ser igual? H sub Q es igual a la carga Q dividido entre el peso unitario del suelo, ¿ya? Acá van a corregir, por favor. K sub A por H sub Q, ¿ya? H sub Q. En esta ecuación, por favor, corrijan eso. Ya no me permite modificar en este momento esto. Acá la vamos a colocar así. H sub Q, ¿ya? Entonces, el empuje activo va a ser igual a un medio de el coeficiente activo por el peso unitario del suelo por la altura al cuadrado, ¿no? El área por el coeficiente activo. Más ese mismo coeficiente activo por H sub Q, ¿no? La altura en función a la carga distribuida Q, ¿ya? ¿Y a qué es igual a H sub Q? Va a ser igual al valor de esta carga distribuida entre el peso unitario del suelo. De esa forma determinamos H sub Q. Y el empuje activo va a ser igual a ¿qué? Un medio de K por el peso unitario del suelo por H más HQ, ¿ya? H más HQ, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos determinar el empuje activo, ¿ya? Copien eso, por favor, con una carga uniformemente distribuida. Ya, en este caso, recuerden, ¿no? La altura equivalente, ¿no? Para la carga distribuida Q va a ser igual a esa carga Q entre el peso unitario del suelo, ¿ya? Es donde incrementa, ¿no? Para una carga uniformemente distribuida. Y el concepto es el mismo, ¿no? Coeficiente activo por el área o el área de distribución de tensiones, ¿no? Igual a resultante, ¿no? H tercios de la base o 2/3 de la parte superior o del coronamiento. Copien, por favor.
Veamos esta más, muchachos. ¿Qué pasa con una sobrecarga puntual? ¿Ya? Tenemos el talud, ¿no? Con una altura y una profundidad Z. El empuje activo igual, ¿no? Un valor de H tercios, la distribución de la tensión, ¿no? La posición de la distribución de tensiones. Ajá, un tercio de la base. Y tenemos una distancia X donde actúa desde, ¿no? Desde el coronamiento, desde la parte inicial del coronamiento, donde tenemos la carga puntual con un valor de Q, ¿no? Igual, en este caso, desde el centro, ¿no? Donde actúa el empuje, o desde el punto donde actúa el empuje, entre el punto donde actúa la carga puntual, ¿no? A una distancia X, tenemos un valor del ángulo, ¿no? En este caso, 40 grados. Vamos a tener ese valor, ¿no? En este caso, en un empuje equivalente que va a ser igual a la cohesión o al valor de C por Q, ¿ya? Al valor de C por esa carga puntual Q, ¿no? En este caso, ese valor, ¿no? A través de varios investigadores en función del tipo de suelo, tiene estos siguientes valores, ¿no? Suelo granular, grueso sin fino, 0,27, suelo granular, grueso con fino, 0,30. En el caso de suelo residual, mezcla de gravas y arenas limos, 0,39. Y en el caso de un suelo arcilloso seco, tiene un valor de 1, ¿no? Entonces, ese empuje va a ser igual a ese valor de C por la carga puntual, ¿ya? Eso cuando tenemos una sobrecarga puntual. ¿Ya? Entonces el empuje activo es igual a la cohesión por la carga puntual. Ya, entonces, vamos a quedar ahí, muchachos. Hoy día es todo con mucho correteo en obra, cansados, me imagino que ustedes igual deben estar. Vamos a quedar ahí, muchachos, vamos a quedar en la sobrecarga puntual. Ahora, lo que les recomiendo, ¿no? Nuevamente, por favor, háganse bien sus formularios. No sé si ya han realizado los ensayitos de corte con el ingeniero Bermejo. ¿Ya han realizado la planillita? ¿Ya han presentado su informe o todavía no, jóvenes? ¿Alguien me podría responder, muchachos, por favor? Recién vamos a presentar, ingeniero, el informe del ensayo de corte directo rápido.